El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su 8º segmento, el maratón, 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Esta vez estudiando la Biblia al día, Hechos capítulo 12, vamos con la segunda parte, pero antes terminemos el resumen de la primera parte, versículos 1 al 5. ¿Qué dice el bosquejo de esta primera parte? Estamos en Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Resumen. En estos versículos vemos a Herodes tomando medidas contra los líderes de la iglesia, ejecutando a Jacobo y encarcelando a Pedro. Ya hablamos de por qué Dios permitió que se ejecutara a Jacobo. Ahora vamos a hablar de la liberación de Pedro. Pedro es encarcelado. Su intención es suprimir el crecimiento de los cristianos, la intención de Herodes. Sin embargo, la iglesia responde con una oración constante por la vida de Pedro, demostrando una fe activa en medio de la persecución. Escuchen, Herodes ataca físicamente, ejecuta a Jacobo y encarcela a Pedro, pero la iglesia responde con oración. Vamos con el profe. Profe, vamos a hablar un poquito sobre la respuesta de la iglesia ante los ataques de Herodes. La iglesia no respondió con una manifestación con piedras y palos. La iglesia respondió con oración y la oración fue contestada. Pedro fue liberado de una manera milagrosa. Hablemos un poquito del poder de la oración en la iglesia. Estamos esperando al profe que nos analice la pregunta y nos dé respuesta. Excelente punto, José. Gracias, profe. La respuesta de la iglesia a la persecución que Herodes impone es un ejemplo profundo del poder de la oración en medio de la adversidad. Al enfrentarse a la pérdida de Jacobo y al encarcelamiento de Pedro, en lugar de responder con violencia o protesta, la iglesia elige el camino de la oración ferviente. Este es un recordatorio poderoso de que la oración es el arma más fuerte que tenemos como creyentes. Reflexión sobre el poder de la oración en la iglesia. Oración como primera respuesta. La iglesia no busca confrontación ni retaliación física. En su lugar, oran sin cesar. Esto nos muestra que ellos creían firmemente en el poder de Dios y confiaban en su intervención. La oración se convierte en su respuesta natural, porque saben que la fuerza de Dios puede cambiar las circunstancias de maneras que ningún esfuerzo humano puede lograr. 2. Oración persistente y unida. La Escritura menciona que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Esta oración constante y comunitaria crea un sentido de unidad y dependencia de Dios. Cuando oramos como cuerpo, con un solo propósito y en acuerdo, se genera una fortaleza espiritual que es poderosa. Jesús mismo dijo en Mateo 18:9-20 que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en oración, Él está presente y responde. 3. Respuesta milagrosa a la oración. Dios contesta la oración de la iglesia de una forma inesperada y sobrenatural, enviando un ángel que libera a Pedro de manera milagrosa. Esta respuesta no solo fortalece la fe de la iglesia, sino que también sirve como testimonio de que Dios está con ellos y que la oración realmente tiene el poder de cambiar incluso lo que parece imposible. 4. Ejemplo y enseñanza para nosotros hoy. La oración es la herramienta que Dios nos da para enfrentarnos a toda situación. Al ver cómo la iglesia respondió, podemos recordar que Dios desea que llevemos nuestras cargas y dificultades a Él en oración, sabiendo que Él escucha y obra conforme a su voluntad. Filipenses 4:6-7 nos invita a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, confiando en que Dios traerá paz y respuesta en su tiempo. Este pasaje del capítulo 12 de Hechos es un recordatorio de que la oración es más poderosa que cualquier acto de violencia o protesta, y que a través de ella, Dios puede intervenir de maneras que superan toda expectativa humana. Gracias, profe. Vamos entonces a
compartir lo que el profe nos informa con respecto a la pregunta de la oración de la iglesia. El profe responde de la siguiente manera: excelente punto, José. La respuesta de la iglesia a la persecución que Herodes impone es un ejemplo profundo del poder de la oración en medio de la adversidad. Al enfrentarse a la pérdida de Jacobo y al encarcelamiento de Pedro, en lugar de responder con violencia o protesta, la iglesia elige el camino de la oración ferviente. Este es un recordatorio poderoso de que la oración es el arma más frecuente que tenemos como creyentes. Reflexión sobre el poder de la oración en la iglesia en 4 actos. Primer acto: oración como primera respuesta. La iglesia no busca confrontación ni retaliación física. En su lugar, oran sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esto nos muestra que ellos creían firmemente en el poder de Dios y confiaban en su intervención. La oración se convierte en una respuesta natural, porque saben que la fuerza de Dios puede cambiar las circunstancias de maneras que ningún esfuerzo humano puede lograr. Segundo acto: oración persistente y unida. La Escritura menciona que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Esta oración constante y comunitaria crea un sentido de unidad y dependencia de Cristo. Cuando oramos como cuerpo, con un solo propósito, y en acuerdo, se genera una fortaleza espiritual que es poderosa. Jesús mismo dijo en Mateo 18, versículos 19 y 20, que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en oración, Él está presente y responde. Tercer acto: respuesta milagrosa a la oración. Dios contesta a la oración de la iglesia de una forma inesperada y sobrenatural, enviando un ángel que libera a Pedro de manera milagrosa. Esta respuesta no solo fortalece la fe de la iglesia, sino que también sirve como testimonio de que Dios está con ellos y que la oración realmente tiene el poder de cambiar incluso lo que parece imposible para los hombres. Ay, ay, ay. Cuarto y último acto: ejemplo y enseñanza para nosotros hoy. Ejemplo y enseñanza para nosotros hoy. La oración es la herramienta que Dios nos da para enfrentarnos a toda situación. Al ver cómo la iglesia respondió, podemos recordar que Dios desea que llevemos nuestras cargas y dificultades a Él en oración, sabiendo que Él escucha y obra conforme a su voluntad. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Nos invita a presentar nuestras peticiones con acción de gracia, confiando en que Dios traerá paz y respuesta en su tiempo. Este pasaje del capítulo 12 de Hechos es un recordatorio de que la oración es más poderosa que cualquier acto de violencia o protesta, y que a través de ella Dios puede intervenir de maneras que superan todas las expectativas humanas. Ahora escuchemos los comentarios de este punto de la oración con nuestro hijo César Reyes. Adelante, Reyes.
No, es una herramienta que nos dejó Dios, la dependencia a Él. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Esa es una. Y la otra es que nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de maldad. Y adicional a eso, sabiendo de que existe un Dios que todo lo puede. Dios actúa en las cosas que para el hombre es imposible, para Dios es posible. A través del poder de Dios, a través de la oración del justo puede mucho. Creo que eso es mi conclusión, de que esa es la herramienta clave, o sea, esa es la arma letal, se puede decir, de todo cristiano, la oración. Gracias, Reyes. Nos quedan 10 minutos para cerrar la transmisión. Así que vamos a despedir aquí el tercer video, el video número 81. Y vamos a comenzar el video número 82, que es el último, los últimos 10 minutos para el último video. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Nos vemos en el video 82. Ya regreso.